Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es 18 de septiembre de 2025 y tenemos bastante material sobre la mesa. Hay informes de mercado, datos financieros, bastante detallados, y también resúmenes de noticias políticas, macroeconómicas. Todo muy centrado en Argentina, pero sin dejar de mirar una decisión clave que se tomó en Estados Unidos. La idea hoy es, meternos a fondo en estos documentos y tratar de entender qué está pasando realmente. Sí, exacto. Fue un día con bastante movimiento, la verdad. Se ve claro cómo la política local generó cierta presión en los mercados argentinos. Y esto justo cuando afuera, la Reserva Federal también tomaba su propia decisión importante. Vamos a intentar conectar un poco estos puntos, ¿no? Que a veces parecen separados, pero que en realidad están bastante ligados. Perfecto. Empecemos entonces por Argentina, por la política local, que ayer tuvo novedades significativas. En la Cámara de Diputados, la oposición logró algo que, no se ve todos los días. Rechazaron 2 vetos del presidente Milei. Ajá. Uno a la ley de emergencia pediátrica, que tiene que ver con el financiamiento del Hospital Garrahan, ¿verdad? Correcto. Y el otro veto rechazado fue a la ley de financiamiento universitario. Y lo notable, según leía, es que no fue por poco margen, no, superaron los 2/3 necesarios con bastante holgura. Exacto. 181 votos en un caso, 174 en el otro, es un número importante. Esto muestra una coordinación bastante fuerte de la oposición en este punto. Claro. Ahora, estas insistencias, que es el término técnico, ¿no? Cuando el Congreso quiere anular un veto presidencial, Ajá. ahora pasan al Senado. Y ahí la cosa se complica más para el oficialismo, supongo. Y ahí el escenario, según los números que se manejan, es aún más complejo para el gobierno. Es bastante probable que los vetos terminen siendo anulados definitivamente. El punto clave acá, más allá de la pulseada política, Sí. es el impacto fiscal. Se estima que estas 2 leyes juntas podrían costar alrededor del 0.27% del PBI para 2026. Uf, es un número. Un número considerable, sobre todo con la mirada puesta siempre en el equilibrio fiscal. ¿Hubo algo más en el Congreso ayer? Sí, hubo más actividad. La oposición también intentó forzar el tratamiento de una ley para limitar los decretos de necesidad y urgencias, los DNU. Los famosos DNU. Esos mismos. Querían tratarlas sobre tablas, o sea, sin pasar por comisión, de forma rápida, pero ahí no les dieron los números. Ah, no llegaron. No llegaron para eso. Lo que sí lograron fue forzar que el tema se trate sí o sí en comisiones el 30 de septiembre. Y ahí, el gobierno pudo mostrar algo de poder de bloqueo, digamos. Reunió 88 votos para frenar ese tratamiento inmediato. Fue una pequeña victoria táctica para ellos en un día que fue complicado en general. Entiendo. Una pulseada constante. Y hoy la actividad legislativa sigue, pero en el Senado, ¿correcto? Así es. Hoy mismo se vota otra insistencia. Esta vez es sobre el veto a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional, los ATN. Ah, los fondos para las provincias. Siempre un tema sensible. Muy sensible para los gobernadores, exacto. Y los informes de prensa que estuvimos viendo sugieren que la oposición también contaría con los 2/3 necesarios en el Senado para este caso. Así que podríamos estar viendo hoy mismo otro revés legislativo para el gobierno. Bien, con todo este ruido político de fondo, tiene mucho sentido mirar cómo respondieron los mercados. Las fuentes que tenemos indican que no fue precisamente un buen día para las acciones argentinas. El Merval, que es el índice principal, Sí. cayó 1.8%, medido en dólares CCL, el contado con liquidación. Sí, una caída más pronunciada que la que se vio en mercados de referencia como Estados Unidos, donde las bajas fueron leves. Y en la región el panorama fue mixto, o sea que parece haber un componente bien local en la baja de acá, de Argentina. Se sintió fuerte entonces. Y se notó en casi todos los papeles, sí. Los sectores más golpeados fueron consumo discrecional y servicios públicos. Ambos cayeron cerca del 3%. Hubo muy pocas acciones que zafaron, digamos. Cresud, Superviel, algunas excepciones. Y las bajas más fuertes se vieron en energéticas como TGM-Neo4 y Transener. Entiendo. A ver, ¿y los bonos soberanos en dólares? Esos que siempre miramos como el termómetro del riesgo país. También sintieron el impacto. Cayeron bastante fuerte, un 2.5% en promedio. Borraron prácticamente las ganancias del día anterior. UPA. Sí.
la baja fue generalizada, pero se notó más en los bonos globales, los que están bajo ley extranjera, ¿viste? El GD46, GD41, GD35. Los más líquidos, quizás. Exacto, y suelen ser más sensibles a la incertidumbre política y fiscal de más largo plazo. Incluso los BOPREAL, esos bonos que se crearon para la deuda de importadores, tampoco se salvaron. Cayeron un poco menos, 0.7% en promedio, pero cayeron. Me llama la atención esa caída tan generalizada en los soberanos. Pasó lo mismo con la deuda de las empresas, los corporativos y con los bonos en pesos. A veces se mueven un poco distinto. Bueno, los bonos corporativos mostraron un panorama un poco más mezclado. Algunos bajo ley extranjera sí bajaron, como MSU o Telecom, pero otros como Capex subieron un poquito. Y los de ley local estuvieron más estables. Esto quizás sugiere que los inversores están diferenciando un poco más entre las compañías. Ajá. Pero en el universo de los pesos, ahí la tónica fue negativa. Sí. Las LECAPs, que son las letras a tasa fija, cayeron. Los bonos duales, que ajustan por inflación o devaluación, también. Y la curva SER, o sea, los bonos que ajustan por inflación, fue la más castigada de todas. ¿Alguna luz verde en el mundo de los pesos? ¿Algo que haya subido? Sí, hubo una excepción. Los bonos que se llaman Dollar Linked. Ah, los que siguen al tipo de cambio oficial. Esos mismos. Esos subieron en promedio un 0.7%. Hubo un bono en particular, el D31.5, que llegó a subir casi un 3%. Quizás algunos inversores están apostando a que el Banco Central, el BCRA, va a mantener el ritmo de devaluación, o bueno, buscan cobertura por si aumenta la presión cambiaria. Y justo hablando de presión cambiaria, llegamos a un punto que fue clave ayer. El Banco Central tuvo que intervenir en el mercado. El dólar mayorista, el A3500, tocó el techo de la famosa banda cambiaria. Exactamente. Ese tipo de cambio, el que usan los bancos y las grandes empresas, llegó al límite superior que fijó el BCRA hace relativamente poco, esos 14.747 pesos con 50 centavos por dólar. Y el central tuvo que salir a vender reservas para frenarlo ahí. Según informaron oficialmente, vendieron 53 millones de dólares. O sea, tuvieron que poner dólares sobre la mesa. Tuvieron que poner dólares, sí. Lograron que cierre apenas por debajo de ese techo, en 1.471,40. Pero es una señal clara, ¿no?, de que la presión compradora está presente. ¿Y los otros dólares? ¿Los financieros, el MEP y el CCL, cómo terminaron? También subieron. Cerraron cerca de los 1.489 el MEP y 1.491 el CCL. Y hay otro dato interesante que surge de las fuentes. Lo que pasó en el mercado de futuros de dólar, en el ROFEX. A ver. Todos los contratos, para todos los plazos, operaron al alza. Y aumentó lo que se llama el interés abierto, o sea, la cantidad total de contratos vigentes. Esto hizo que la posición vendida que se estima tiene el Banco Central en futuros creciera unos 6.400 millones de dólares. En criollo, ¿más gente cubriéndose por si el dólar sube más adelante? Básicamente, sí. Más cobertura, más búsqueda de asegurarse un tipo de cambio futuro ante la incertidumbre reinante. Clarísimo el panorama de los mercados. Ahora, si te parece, cambiemos un poco el foco hacia los datos más duros de la economía real que se publicaron ayer. Tenemos el dato del PBI, el Producto Bruto Interno, del segundo trimestre. Y acá hay algo curioso. Creció un 6.3% comparado con el mismo trimestre del año pasado. Un numerazo. Sí, un número que llama la atención. Pero, y acá viene el pero, cayó un 0.1% contra el trimestre anterior, si lo ajustamos por estacionalidad. ¿Cómo se come esto? Es una dualidad interesante, sin duda. El 6.3% interanual suena, espectacular. Y se explica en gran parte por un rebote muy fuerte de la inversión. La formación bruta de capital fijo, como se la llama, creció más del 30%. Y también las importaciones subieron mucho. Ah, bien. Y si lo miras desde el lado de la producción, empujaron fuerte la construcción, hoteles y restaurantes, la actividad financiera también. Todo esto comparado con un 2024 que, quizás tuvo una base de comparación más baja en algunos de estos sectores. Entiendo la comparación interanual,
Pero ese menos 0.1% trimestral, aunque sea chiquito, enciende alguna luz amarilla. Exacto. Esa leve caída desestacionalizada, que es la que compara la actividad contra el trimestre justo anterior, limpiando los efectos de calendario y demás, bueno, sugiere que la economía podría haber perdido algo de impulso recientemente, o incluso, bueno, estar entrando en una zona de estancamiento en el margen. Esto va un poco en línea con algunas proyecciones privadas que ya venían marcando una posible desaceleración después del envión inicial del año. Habrá que ver los próximos datos para confirmar si es un freno pasajero o algo más persistente. Claro, habrá que seguirlo. También salió la inflación mayorista de agosto, ¿no? Un 3.1%. Sí, 3.1%. Es la cifra más alta desde julio de 2024. Aunque las fuentes aclaran que fue menor a la suba que había tenido el tipo de cambio oficial en julio. Ajá. Es un dato para mirar porque, bueno, a veces anticipa presiones sobre los precios al consumidor, aunque no siempre la relación es tan directa. Y otro dato que mencionan las fuentes es una caída fuerte en los depósitos en dólares que tiene el Tesoro en el Banco Central. Sí, eso leí. ¿Se sabe por qué? Unos 430 millones de dólares menos el lunes. Oficialmente se explicó por pagos a organismos internacionales. Quedaron en unos 640 millones. Y hoy además se esperan datos importantes. El resultado fiscal de agosto y la balanza comercial de ese mes. Clave el dato fiscal. Fundamental. Recordemos que el gobierno viene mostrando superávit primario casi todos los meses, es un ancla importante de su programa. Y el superávit comercial acumulado en el año es de 3.750 millones de dólares, aunque sí es bastante menor que el del mismo periodo del año pasado. Perfecto. Bueno, salgamos ahora un poco de Argentina, porque ayer hubo una decisión súper esperada a nivel global. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, movió las tasas de interés. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante para los mercados globales. Así es. La Fed hizo lo que la mayoría del mercado esperaba. Recortó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, o sea, un 0.25%. Ajá. El nuevo rango objetivo para la tasa que se prestan los bancos entre sí allá quedó ahora entre 4.0% y 4.25%. Pero leí en los resúmenes que la decisión no fue unánime. Eso siempre genera algo de ruido, ¿no? Correcto. Y es un detalle que los mercados miran con lupa siempre. Hubo un voto disidente. Stephen Miran, uno de los gobernadores de la Fed, quería un recorte más fuerte, de 50 puntos básicos. Ah, mira vos, quería ir más rápido. Quería pisar más en el acelerador, sí. Y el comunicado que publicaron después tuvo un tono, bueno, digamos, mixto. Por un lado, reconocieron que el mercado laboral se está deteriorando más rápido de lo que pensaban en julio. Ujú. Pero por otro lado, dijeron que la inflación se movió hacia arriba y se mantiene elevada. O sea, el peor escenario. Menos empleo y precios que no aflojan del todo. ¿Cómo justificaron bajar la tasa entonces, si la inflación sigue alta? Esa es la gran pregunta que se hacían todos. Y lo curioso es que las propias proyecciones económicas que publicaron junto con la decisión no parecen reflejar un escenario tan malo. Ah, ¿no? No. Incluso subieron un poco las expectativas de crecimiento del PBI para los próximos años. Y mantuvieron estables o hasta bajaron un poquito las proyecciones de desempleo a mediano plazo. Parece contradictorio con el mensaje del comunicado. ¡Qué raro! Entonces, ¿qué dijo Jerome Powell, el presidente de la Fed, para explicar esta aparente contradicción? Me imagino que le llovieron preguntas en la conferencia de prensa. Sí, claro. Powell básicamente dijo que este recorte fue más una cuestión de gestión de riesgos, así lo llamó, que una respuesta directa a las proyecciones económicas. Gestión de riesgos. Exacto. Explicó que están en una encrucijada complicada. Usó el término inglés trade-off, una disyuntiva difícil, entre un mercado laboral que da señales de debilidad y una inflación que sigue alta. Claro, el doble mandato que tienen. Justamente. Dijo que antes, como el empleo estaba tan fuerte, podían enfocarse casi exclusivamente en bajar la inflación. Pero ahora, con los últimos datos de creación de empleo, que incluso se revisaron fuerte a la baja, bueno, ahora tienen que volver a mirar con más atención el lado del empleo de su mandato. Entiendo. Están tratando de hacer equilibrio en una cuerda floja muy fina. ¿Y hay consenso dentro de la Fed sobre lo que viene? ¿Más bajas de tasas? Para nada. El famoso dot plot
ese gráfico donde cada miembro del comité pone anónimamente dónde cree que estarán las tasas a futuro, bueno, sugiere que la mayoría espera 2 recortes más de 25 puntos básicos este año. Ok, 2 más. Pero, y este es un pero grande, 6 de los 19 miembros no esperan ningún recorte más en todo 2025. Ah, mira, una división importante. Muy importante. Muestra que hay un grupo relevante dentro de la Fed preocupado porque bajar la tasa demasiado rápido pueda reavivar la inflación. No están todos convencidos de seguir bajando. ¿Y cómo tomaron los mercados todo esto? ¿Cuál fue la reacción inicial? La reacción inicial ayer fue negativa. Las acciones en Wall Street cayeron un poco después del anuncio, y la tasa del bono del Tesoro a 10 años, que es una referencia clave para todo el mundo, subió hasta el 4.09%. O sea, el mercado como que no compró del todo el mensaje. Es como si el mercado dijera, ok, bajaron la tasa como esperábamos, pero el mensaje es confuso y la inflación sigue siendo un problema latente. Sin embargo, las fuentes también indican que hoy los futuros de acciones venían recuperando bastante fuerte. Parece que el mercado todavía está digiriendo el mensaje, viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Mucha tela para cortar con la Fed, sin duda. Y para cerrar el panorama internacional, ¿qué pasó en Brasil? Su Banco Central también tenía reunión ayer. El Banco Central de Brasil, el BCB, hizo exactamente lo que se esperaba. Mantuvo su tasa de interés, la famosa tasa Selic, en el 15% anual. Sin cambios entonces. Sin cambios. Es la segunda reunión consecutiva que no la tocan, después de un ciclo de subas muy fuerte que habían hecho antes. Y el comunicado mantuvo un tono duro, hawkish, como se dice en la jerga financiera. O sea, siguen preocupados por la inflación allá. Muy preocupados. Básicamente dijeron que están listos para dejar la tasa alta por un tiempo prolongado. E incluso no descartaron volver a subirla si la inflación no baja como esperan o si el escenario externo se complica más. Mencionaron explícitamente que las expectativas de inflación en Brasil siguen altas, desancladas, y que hay mucha incertidumbre afuera. Bien, entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este rompecabezas del día, ¿qué nos queda como síntesis? En Argentina vemos una política muy activa, con el gobierno enfrentando desafíos importantes en el Congreso, que, ojo, podrían tener impacto fiscal directo. Exacto. Y esa tensión política parece estar filtrándose directamente a los mercados financieros. Vimos caídas importantes en acciones, en bonos, sobre todo en los de ley extranjera. Y el Banco Central tuvo que usar reservas para ponerle un techo al dólar mayorista. Es un recordatorio de lo conectada que está la economía argentina a la dinámica política interna, ¿no? Totalmente. Y los datos macro, como vimos con el PBI, nos muestran esa foto medio doble. Un crecimiento fuerte si miramos un año para atrás, pero algunas señales de alerta si miramos el cortísimo plazo, el último trimestre. Precisamente. Esa dualidad entre el rebote interanual y el posible estancamiento trimestral es algo a monitorear muy de cerca en los próximos meses. La gran pregunta ahora es si el gobierno va a poder mantener sus metas fiscales y la estabilidad cambiaria frente a estos desafíos legislativos y esta presión que se vio en el mercado. La sostenibilidad del programa económico está un poco en juego con estas cosas. Y mientras todo eso pasa acá, afuera tenemos a la Fed intentando una maniobra de aterrizaje suave, que parece muy complicada, y que obviamente tiene impacto directo en mercados como el nuestro. Y a Brasil, nuestro principal socio comercial, mostrando que la lucha contra la inflación en la región todavía no terminó, ni mucho menos. Definitivamente. Las decisiones de la Fed y sobre todo la incertidumbre sobre cuáles serán sus próximos pasos van a seguir siendo un factor clave para Argentina y para todos los mercados emergentes. Y la postura cautelosa de Brasil también nos recuerda que aunque la Fed quizás empiece a bajar tasas, las presiones inflacionarias locales acá en Sudamérica pueden tener su propia dinámica y persistir. Queda para pensar entonces. Si la oposición en Argentina logra consolidar estos triunfos legislativos que implican, más gasto fiscal o menos ajuste, justo en un momento en que el Banco Central ya está teniendo que intervenir para defender el techo de la banda cambiaria, ¿qué otras presiones podrían empezar a acumularse por debajo de la superficie? ¿Y qué tan flexible o qué tan resistente puede ser el actual esquema cambiario si esta combinación de tensión política y nerviosismo de mercado se mantiene? ¿O incluso se intensifica? Son preguntas clave que seguramente vamos a seguir explorando en próximos análisis.